Diálogos de Cosmovisión presentan Apologética Provida, una guía para defender y rescatar vidas. Capítulo 17. El aborto es cosa de hombres. El aborto es un movimiento masculino y para terminarlo se necesita de hombres maduros y valientes. Los hombres son parte del problema. Hay dos tipos de hombres, los protectores y los depredadores. Es evidente que a partir de la revolución sexual de los años 60, el mantra "mi cuerpo, mi decisión" es el sueño hecho realidad de muchos hombres egoístas que solo buscan utilizar a la mujer para su explotación y satisfacción personal. Interesantemente, fue un hombre quien fue lo suficientemente valiente como para experimentar con prueba y error hasta encontrar una solución para la menstruación femenina inventando la toalla higiénica. Posteriormente fue la invención de la píldora anticonceptiva lo que ha revolucionado la sexualidad humana. Como consecuencia, el aborto fue posible años después. Por tanto, los hombres son parte del problema y deben ser parte de la solución. De hecho, la mayoría de mujeres que deciden tener un aborto lo hacen bajo la presión de un hombre, entre ellos su papá, novio, tío, esposo y hasta su pastor. En mi país, Colombia, durante la época del infame Pablo Escobar, se cuenta la historia de una mujer que él embarazó, pero que no era su esposa. La telenovela El patrón del mal narra cómo Pablo mandó a uno de sus hombres a practicarle un aborto forzado. Recientemente, luego de una conferencia, una mujer me contó la historia de su sobrina, quien a los 12 años fue violada por su papá, quien a su vez la obligó a practicarse el aborto en su propia casa. Fue en el momento de nuestra conferencia que esos recuerdos suprimidos regresaron, recuerdos de ayer, la sangre y restos del cuerpo humano en el suelo del baño. La joven tiene actualmente 20 años y asiste a terapias psicológicas que le ayuden con el trauma. Se espera que la justicia llegue y a su vez que la joven continúe con su vida en Cristo. Consciente o inconscientemente, el aborto legal alcahuetea a que los hombres sean más promiscuos sexualmente, pues este permite que los temores de un bebé tengan una solución fácil externa a ellos. La legalización del aborto es un movimiento de liberación masculina. Incluso el hombre más tonto que juega fútbol, toma cerveza y ve porno cada noche lo sabe. Sin embargo, parece que incluso las feministas más ardientes han perdido esto de vista. Acerca del asunto, Catherine McKinnon subraya: el aborto facilita la disponibilidad heterosexual a las mujeres. En otras palabras, bajo condiciones de inequidad de género, el aborto no libera a las mujeres, sino que libera la agresión sexual masculina. La disponibilidad del aborto elimina la única razón legítima que las mujeres han tenido para rehusarse a tener sexo aparte del dolor de cabeza. Es como si la herida fuera un don, porque pareciera que cada onza de victoria que las mujeres obtuvieron con su legalización se fue para las manos de los hombres. Y fin de la cita. Es por esa razón que las primeras feministas como Susan B. Anthony, 1820-1906, y Elizabeth Cady Stanton, 1815 y 1902, ardientemente se opusieron al aborto, pues ellas entendían cómo esto abre otra avenida para que hombres perversos explotaran a las mujeres. Esto les permitía a ellos obligar a las mujeres incluso a abandonar a los bebés. Nada ha cambiado. En efecto, podríamos volver en el tiempo y mirar algunos patrones en la historia. El faraón, un hombre totalitario durante la época del Antiguo Egipto, obligó a que las parteras egipcias forzosamente tomaran los hijos de las mujeres hebreas para ser arrojados al río. Éxodo 1 y 2. Desde un punto de vista podría decirse que este emperador fue responsable de feminizar a las mujeres de su imperio y poner unas contra otras para matar hombres. Un 38,2% de mujeres han cedido al aborto debido a la presión de su esposo o novio. El psicólogo David Riordan ofrece hallazgos similares. La opinión y presiones
de otros han jugado un papel en la decisión final de las mujeres que abortan. Casi un 55% respondieron que se sintieron muy forzadas por otros. El 51% fue por parte de su esposo o novio. En otra de muchas historias, un hombre dice: mi esposa y yo descubrimos que estaba embarazada poco después de casarnos. Ambos estábamos muy emocionados. Creíamos que el bebé iba a ser un niño pequeño. Íbamos a llamarlo Tony. María comenzó a sufrir de mareos matutinos severos y decidió que no podía continuar con el embarazo. Me dijo: me voy a hacer un aborto. Lo haré sin importar lo que digas o hagas. No discutí con ella, sino que traté de apoyar su decisión. Secretamente esperaba que mi compasión y oración cambiaran su mente, pero cuando lo recuerdo, pude haber hecho más para ayudarla a reflexionar mejor sobre su decisión. Cuando María salió de la sala de abortos, se veía peor que antes de entrar. Parecía que la vida había sido absorbida de ella. Hice lo que pude para hacerla sentir cómoda. María y yo nos divorciamos. Pronto perdimos el contacto entre nosotros. Cuando hablé con ella muchos años después, mencionó el aborto y comenzó a llorar. Ella me contó que había tenido que pasar por terapias psicológicas. Esta historia nos demuestra que los hombres son responsables de dos maneras, una activa y una pasiva. Ciertamente este hombre fue pasivo. La pasividad masculina va en contra del diseño divino. Los hombres fueron hechos para ser activos aun cuando el mundo a su alrededor los tilde de villanos. Los hombres inmaduros, cobardes y centrados en ellos mismos son la razón principal por la que una mujer sucumbe ante un aborto. Proverbios 24, 10 al 12 nos habla de rescatar a aquellos que van hacia el matadero. Cuando la mujer experimenta una crisis de embarazo es como si fuera al matadero. Es como si fuera caminando en la proa de un barco donde se aproximan los tiburones debajo de sus pies. También puede ilustrarse como alguien que quiere lanzarse de un puente. ¿Estaría bien en decir ¿es su cuerpo su decisión? De nuevo, ¿cómo tratamos a los más vulnerables y en riesgo letal de nuestra sociedad? Hombres maduros protegen a la mujer y proveen para sus necesidades. El aborto le quita al hombre esa capacidad. Los hombres deben ser parte de la solución. Actualmente en los discursos ideológicos de la izquierda marxista se habla de la masculinidad tóxica. Sin embargo, voces como la de Milo Yiannopoulos, quien, a pesar de ser un hombre gay, en su provocador libro donde protesta contra los abusos sexuales de la iglesia, comenta: servir a la mujer civiliza y canaliza la agresión masculina para proteger al débil a medida que ennoblece a la mujer, quien es el objeto del afecto del hombre. El mismo Milo admite que el aborto y el infanticidio fueron cosas aprobadas incluso por nobles paganos como Aristóteles. Vetar estas cosas fue una de las primeras cosas sobre la Iglesia Católica que maravilló al mundo. ¿Son personas como Milo la excepción? No lo creo. Lo que esto confirma es que el asunto de la verdadera masculinidad y el aborto son cuestión de vida o muerte. Pero debido a que los hombres han sido educados en las últimas décadas para ser más femeninos cada día, un alto porcentaje de hombres modernos, tanto viejos como jóvenes, son cada vez más tímidos, menos masculinos y más afeminados. Eso hace que la crisis se concentre más. Desde la cosmovisión cristiana, Dios creó al hombre primero en su orden de la creación, después a la mujer, encomendando a ambos una misión de reproducirse en el planeta y administrarlo. Debemos regresar a esa visión del hombre. El hombre es representante de Dios en ese mundo. Con su fuerza es protector, con su intelecto es inventor y con su conciencia ejerce autoridad en amor. Con su habilidad para trabajar puede proveer para sus descendientes y brillar cada vez más ante Dios, y por así decirlo, orgulloso de ser lo que es, sin vergüenza alguno por ser hombre. Es una mentalidad lo que ha contribuido al avance de nuestra cultura occidental. Pero debes saber que parte del pensamiento que moldeará la retórica abortiva es que el hombre, y si es blando más, es el enemigo. Así que si eres hombre, comienza por encontrar y renovarte cada día en tu identidad en el Creador. Luego practica la integridad sexual. Aléjate de la pornografía que moldea tu cerebro de gelatina
para que concibas el placer solo a través de la fantasía. Concéntrate en canalizar tu deseo sexual en tus estudios, arte y actividades físicas. Honra a tu padre y madre si lo tienes. Protege a tus hermanas si las tienes. En mi experiencia personal, he tenido que arrepentirme varias veces por no haber dado el cuidado que mis hermanas menores necesitaban de mí. Ahora tengo una nueva oportunidad de expresar mi amor porque puedo, como también cuidar a mi esposa e hija. Las mujeres que tengas más cerca son aquellos por quien serás más responsable de proteger y cuidar. Tu obligación es la de modelar, aunque imperfectamente, al Padre Celestial. Sé que muchos hombres han crecido sin la influencia de un buen padre que les refleje al Celestial, o si lo han tenido, está lejos de ser un buen ejemplo. A lo mejor, el mejor ejemplo que has recibido de otros hombres es cómo no hacer y cómo no ser. Si eres consciente de eso, vas ganando. San Pablo aconseja en 1 Tesalonicenses 4:6, no os defraudéis unos a otros. Dentro de esta sección el apóstol viene hablando de la santificación y la abstinencia sexual. Cuando un hombre experimenta intimidad sexual con una mujer que no es su esposa, le está robando a ella lo que a él no le pertenece. Incluso si tienen planes de casarse, se está robando a sí mismo lo que aún no le pertenece. En lo que el hombre de hoy debe reflexionar es en el hecho de que toda mujer tiene un padre, un abuelo y a lo mejor hermanos y una madre. A ninguno se puede dejar fuera de la ecuación a la hora de tener intimidad sexual. La misma pregunta aplica. ¿Tiene el hombre derecho para hacer lo que le plazca con su cuerpo? El cuerpo es el templo del espíritu. 1 Corintios 6:9. La integridad sexual apunta a hacer las cosas bien en asuntos del corazón. Por otro lado, el mismo Pablo declara que todos se han hecho inútiles. El consejo bíblico resulta ser uno efectivo en antídoto que a lo largo plazo reducirá el derramamiento de sangre inocente. De hecho, lo hará impensable. Lo que esto concierne respecto a nuestro tema es que las relaciones en el mundo funcionan fundamentadas en la utilidad. Los hombres lo saben y ellas lo saben. Ambos lo toleran y lo explotan. Tanto la mujer de hoy como el hombre de hoy se utilizan el uno al otro. Nuestra inutilidad delante de Dios hace que queramos utilizar a los demás. Bien dijo Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. A las ancianas, trátalas como a tu propia madre, y a las más jóvenes como si fueran tus hermanas. 1 Timoteo 5:2. Como hombres hay que empezar por la integridad sexual. Hay mucho que hablar sobre este tema, pero eso sería asunto para otro libro. Baste con saber que ser provida comienza en nuestra vida sexual principalmente para los hombres, quienes al fin y al cabo son quienes aportan la semilla genética sin la cual el embarazo sería imposible. ¿Te ha gustado este contenido? Ya sea que estés mirando por YouTube o por Spotify o Apple Podcast, por favor suscríbete, dale me gusta, comparte, deja tus comentarios, ya que desafortunadamente la mayoría de los que ven mi contenido no están suscritos. Así que no cuesta nada, dale suscribir, es completamente gratis. Comenta, déjamelo saber. Esto es Anderson Ocampo, Cosmovisión, Pensamiento Crítico.